Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidas un día más al Lipi Podcast. Yo soy Joana Y yo soy Monse. Y hoy os traemos un episodio un poquito diferente porque vamos a hablar de una jornada que creemos que puede marcar un antes y un después para muchas mujeres con lipedema en España. Y es que nos encantan las jornadas y la difusión de calidad del lipedema. No hay cosa que más nos guste que juntarnos con otras mujeres con lipedema para hablar de nuestros temas y hablar, que ya sabemos que es otra comorbilidad del lipedema, es hablar por los codos. Así que vamos a hablar de la jornada del próximo 6 de junio. Donde, bueno, por lo menos la mitad de nosotras estaremos en Barcelona, o sea, Monse, que va a ser en el Hospital de Sant Pau, que es una jornada que organiza FEDEAL, donde se reunirán profesionales, sanitarios, pacientes, asociaciones, bueno, todo lo que vais a escuchar a continuación, porque la invitada nos va a hablar justamente de ese tema. O sea, que va a ser multidisciplinar, actualizada y muy realista. Y para hablar de todo eso, como bien has dicho, Joana, tenemos aquí una invitada que es Ana, más conocida en las redes como Mediterraneana, Ana Martínez Torelli. Y ella pues forma parte del Infacal, así que ella lo sabe todo de la organización y por eso la tenemos aquí, además de ser nuestra colaboradora estrella más habitual. Y bueno, además de participar ella activamente en la organización y divulgación de este tipo de encuentros, lleva mucho tiempo trabajando para que el lipedema deje de tratarse como un tema aislado y empiece a abordarse de manera seria y coordinada. Y van a tener unas ponentes y temáticas. Que le dejamos que nos lo cuente ella, ¿no? Mejor que contarlo nosotros. Y sin más, bienvenida, Ana, otra vez al Lipi Podcast. Bienvenida. Bienvenida. Hola chicas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por dejarme participar de este Lipi Podcast. Sabéis que me encanta la tarea que hacéis de manera altruista y que es muy importante para nosotras tener un medio donde comunicarnos y donde transmitir información veraz, ¿no? Y o sea que para mí es genial poder estar aquí. Estoy muy contenta, muy orgullosa y agradecida. Así que bueno, ya como dijisteis, ¿no? En FEDEAL, que es la Federación Nacional, que incluye a todas las asociaciones de lipedema y linfedema de España, ¿vale? Somos 10 asociaciones de diferentes partes de Madrid, del País Vasco, de aquí de Cataluña, de Castilla y León, de Aragón, en fin, estamos muy contentas de poder hacer nuestra primera jornada de lipedema, ¿vale? Y ya hemos hecho del linfedema en Madrid hace un par de años y ahora tocaba la del lipedema. Y a nosotras, Linfacal, nos toca ser anfitrionas. Así que, bueno, os imagináis, hemos puesto ahí todo el hombro para que salga lo mejor posible. Y bueno, quisimos darle un enfoque un poquito diferente, porque siempre estamos hablando del lipedema en torno a la grasa, ¿no? En torno al aspecto físico. Y hay otras cosas bastante importantes, sobre todo después del último congreso de Roma, que ya hablamos en otra ocasión. Hay otro Lipi Podcast en el que hablamos de esto. Hay, bueno, una nueva concepción de lo que es el lipedema, ¿no? Y de lo que conlleva, de las comorbilidades y además de que forma parte de un gran síndrome, ¿no? Entonces, vamos a hablar, de hecho, el título de la jornada es El lipedema más allá de la grasa. Muy interesante y me parece súper bueno de que, digamos, que pasemos un poquito más allá de solo la grasa, porque si nos centramos en la grasa se sigue quedando la idea de que el lipedema es una enfermedad estética, que se note en las comillas al aire que he estado utilizando, ¿no? Porque siempre exceso de grasa igual a estética, eso es muy difícil quitar esa idea de la cabeza de las personas, ¿no? Y de todo el mundo y de la sociedad en general. Y si nos centramos en que es una enfermedad y añadimos todo lo que es, además de esa grasa, me parece, vamos, fenomenal. Sí, porque viste que siempre decimos, ¿no? Como que el lipedema es como, yo siempre digo la piel del iceberg. Mi marido me dice, no tiene piel un iceberg, pero bueno, es como muy superficial, ¿no? Es lo del borde del iceberg y lo que vemos, ¿no? Fue lo que nos llamó la atención. Pero ojo, porque si hablamos de que se trata de
una patología del tejido conectivo, como hablamos en otras ocasiones, ¿no? Estamos hablando de implicancias a otro nivel, ¿no? Es como quién fue primero, el huevo o la gallina, el lipedema o la disfunción del tejido conectivo. Por eso vamos a traer ponentes completamente innovadoras en este ámbito, porque son gente de la que no estamos acostumbradas a escuchar hablar en el ámbito del lipedema. Parece que siempre es sota, caballo y rey, y quisimos hacer un poco hincapié en eso, que no siempre se centre todo en la cirugía, no siempre se centre todo en los mismos profesionales, que son muy válidos y que todos agradecemos muchísimo toda la labor que están haciendo en torno al lipedema, pero bueno, también es bueno ver la mirada de profesionales desde otros ámbitos y también desde otros países, ¿no? Entonces, si queréis os cuento un poquito quiénes van a venir. Venga, vamos a empezar. Venga, de hecho yo quería preguntarte así para dejarlo un poco en suspense, ¿no? Para que la gente se quede aquí en el podcast y no le dé el pause. Porque claro, hay muchas jornadas, de hecho la misma Linfacar también ha hecho muchas jornadas donde han ido grandes profesionales, ¿no? Y yo quería preguntarte, así, antes de decir el nombre de los ponentes, ¿qué diferencia, ¿no? puede tener esta jornada de otros eventos que se han hecho? Aparte de lo que ya has dicho de los cirujanos y de la grasa y demás. Precisamente la idea es un poco esa, ¿no? Salir y tener en cuenta este nuevo paradigma de explicar el lipedema desde otro concepto, como que, no sé, yo otras veces os dije, ¿no? Que por ejemplo la enfermedad de Ehlers-Danlos, que tiene 13 espectros diferentes y uno de Wow. ellos es el de hiperlaxitud. Muchas de nosotras estamos diagnosticadas ya de esto y consideran al lipedema como una comorbilidad de ello, ¿sabes? Anda. Entonces, es importante tener en cuenta que no es la causa, porque muchas veces me preguntan, pero para nosotras podemos esto, o el lipedema te trae esto, o esto es por culpa del lipedema. No, tú no eres hiperlaxa por culpa del lipedema. El lipedema puede que sea una consecuencia de esa hiperlaxitud y de esa bueno, disfunción del tejido conectivo, disfunción del colágeno, cómo se genera el colágeno en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para ello hemos traído toda esta gente, bueno, porque siempre os explico que el lipedema es una patología que se explica desde 3 vertientes, ¿no? Una parte es la genética, que en cuanto a eso, bueno, poco podemos hacer, pero siempre repito una frase que creo que es de la doctora Sari Arponen: la herencia no es una sentencia, ¿vale? O al menos no siempre. Hay cosas que podemos modificar, no solo en el aspecto epigenético tal vez, sino bueno, de nuestro estilo de vida y tal, puede cambiar para que esa herencia no se convierta en una realidad definitiva, ¿no? A veces, lógicamente no hay posibilidad. Otro de los puntos a tener en cuenta es la parte hormonal. Y por eso vamos a traer una invitada estrella, que ya os hablaré de ella, hablando de todo el tema hormonal y la relación con el lipedema. Sabemos que en estos momentos en donde la mujer tiene una explosión de hormonas, ¿no? Como es la adolescencia, un embarazo, la menopausia, es donde suele haber también de la mano una incidencia bastante notoria del lipedema. Entonces, para estas cosas también tendremos una invitada especial, que hasta ahora yo en otros congresos, en otros eventos, en otras jornadas, no he visto. Entonces, por eso nos interesaba tanto traer una profesional que pudiera hablar de este punto. Y luego después está el otro aspecto, que es la parte inflamatoria, ¿no? La autoinflamación, porque siempre decimos que el lipema es una enfermedad autoinflamatoria. Y esto sí que la doctora Berta Salama siempre lo explica, ¿no? Y en esta parte sí que podemos trabajar mucho desde la nutrición, desde el ejercicio, desde los hábitos de vida saludables, ¿no? Entonces, para eso también vendrán otros profesionales que podrán ayudarnos. Qué guay. Creo que esto es un poco el resumen de hacia qué enfoca esta jornada. Súper interesante, así que vamos, aquí esperamos que empieces con los invitados y que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Por qué se haya decidido hacia uno u otro? Pues mira, os cuento, va a venir la doctora Laia Sánchez, que no sé si la conocéis, pero bueno, está en las redes, acaba de publicar un libro también. Es una caña, la verdad, yo la adoro porque me encanta la manera que tiene de explicar
y es ginecóloga y especialista, ¿no? En todo el tema de hormonal, y lo que va a intentar explicarnos es que durante la menopausia cambian los receptores del estrógeno en el tejido graso y eso podría aumentar la inflamación y empeorar el lipedema. Ostras. Entonces, básicamente nos va a explicar un poco cómo ese desequilibrio hormonal puede favorecer a la acumulación de grasa, de fibrosis y de dolor y qué cosas podemos hacer para mejorarlo, ¿vale? Entonces, bueno, si no la conocéis, os invito a que vayáis a ver ya su Instagram porque es muy buena comunicadora y la verdad que, eh, bueno, yo estoy muy contenta también de formar parte del equipo donde trabaja en la consulta de Estalcamenchas y bueno, en fin, que me parece sensacional Laia para poder explicar estas cosas. Después, en cuanto a la cirugía, vendrá la doctora Noemí González, que hay muchos cirujanos, pero también consideramos que ella tiene una mirada integrativa del lipedema, ¿vale? Ujú. Yo he sido testigo de que muchas veces le ha dicho a gente, no te puedo operar porque primero tienes que aprender a entender tu patología, a saber qué cosas tienes que tener en cuenta antes de operarte. La operación no es la solución, te va a quitar una parte del tejido graso, pero cuando decís si vuelve el lipedema nunca se va porque es una condición que ya tenemos. Exacto. Entonces, tú puedes decir, bueno, voy a hacer una especie de reset quitando esta parte de tejido graso lipedematoso, pero que sepas que si tú no conservas una serie de hábitos, no cambias tu estilo de alimentación, ¿sabes? Si tratas de tener claro cómo llevar tu patología, pues entonces esto no va a ser un éxito, ¿no? También es importante antes de entrar a una cirugía poder ayudar a las pacientes a comprender cuáles son las expectativas reales que se debe tener antes de esa cirugía, ¿no? Ujú. Y para esto la doctora Noemí creo que ya también ha participado en alguna charla con vosotras Ujú. y bueno, y es realmente una persona que tiene en cuenta todas estas cosas. Por eso nos pareció interesante invitarla. Luego, mira, vais a conocer a Eletra Fiengo, ¿vale? Que es Ajá. fisioterapeuta especialista en rehabilitación del tejido conectivo e hiperlaxitud. Eletra, he tenido el gusto de, bueno, nos hemos conocido por las redes, ¿no? Y he tenido el gusto de conocerla personalmente en el Congreso de Roma y Mm. hoy día creo que es la persona más capacitada y más, que más ha investigado sobre el tejido conectivo, la hiperlaxitud y la relación con el lipedema. Y todas las cosas que debemos tener en cuenta más allá de esa grasa, ¿vale? Porque, por ejemplo, y esto en esto también, de esto también perdón, va a hablar Laura Lucena, que también es fisioterapeuta y que también vendrá en este bloque, ¿no? Después o antes de Letra Fiengo. Y ella hablará directamente sobre suelo pélvico y lipedema. Esto es súper importante porque hemos visto en consulta muchísimas chicas con prolapso precoz, porque Ostras. esa laxitud no está solamente en que si muevo el dedo para atrás, si soy más flexible en las clases de yoga y tal. Más allá de esa laxitud, que a veces ni siquiera el test de hiperlaxitud, que esto lo explica muy bien el letra, no te determina una laxitud, digamos, visualmente Obvia, ¿no? observable, exacto. Hay una laxitud interna de los tejidos y a veces no vemos la laxitud de los ligamentos porque hay demasiada fibrosis, ¿vale? De un lipedema de muchos años, de un tejido fibrótico que ha aparecido por todas partes y en realidad está como cubriendo a esa laxitud que no llegamos a ver, pero que interiormente igual sí que tienes, ¿no? Entonces hay laxitud en las venas incluso, no llegando a un problema de hiperlaxitud venosa, por ejemplo, que puede ser realmente muy grave. Yo no soy experta en esto, pero sí que cierta laxitud hace que por ahí tengas una tensión más baja o una temperatura basal más baja. Entonces, bueno, o que tengas arañitas vasculares o
problemas de circulación, como solemos tener muchas. Entonces, por eso me encanta que Letra haya querido participar de esta jornada, ¿vale? Vamos a contar con el apoyo de unas socias que son italianas y que podrán hacer la traducción simultánea para que podáis entender todo, o sea que va a estar muy bien, pero me pareció muy interesante dejar el audio original de Letra porque me gusta que lo escuchéis de primera mano, ¿no? Después, como os decía, Laura Lucena es especialista en suelo pélvico. También, si no la conocéis, seguidla porque Laura es un encanto, explica todo de una manera también muy fácil de entender. Es una profesional que se ha especializado muchísimo en este tema y que además hace mucha difusión y es una de las personas también más actualizadas en el tema, ¿no? Y bueno, nos hará una charla específicamente para nosotras y estoy también muy agradecida de su colaboración. Luego está el doctor Diego Torrico. Él es cirujano de profesión, pero se ha dedicado al diagnóstico y tratamiento del lipedema. Es de Bolivia, pero trabaja en Brasil, en uno de los equipos más importantes de Brasil. También lo he conocido personalmente en el Congreso de Roma y él presentó unos estudios acerca de los agonistas de la GLP-1, ¿vale? De estas drogas que se están utilizando y las diferencias que hay, ¿no? Entre semaglutida, tirzepatida, ¿no? Él es uno de los especialistas que ha estado tratando en Brasil a muchísimas mujeres con lipedema, teniendo en cuenta qué pasa con el tema de la fibrosis, ¿vale? Cuando hay pacientes de lipedema que incluso en normopeso están utilizando microdosis de tirzepatida para actuar sobre ese tejido lipedematoso, sobre todo sobre la fibrosis de ese tejido lipedematoso e incluso la inflamación del tejido, ¿no? Y también sobre lo que ocurre a nivel de la grasa abdominal, ¿no? Que es la más peligrosa en ciertos momentos, por ejemplo, en las mujeres con menopausia, suele ocurrir que nunca habías tenido barriguita, de pronto tienes menopausia y ¡pum! Aparece la barriga. Porque el lipedema o perimenopausia. Las mujeres con lipedema generalmente nos parecemos todas, ¿no? De una cinturita como de avispa y luego siempre tuvimos más piernas, más culo, más cadera, pero, y bueno, incluso a veces en brazos, pero la barriga plana. Entonces esto es como otro punto, y no por un tema, otra vez vuelvo a decir físico, es el problema de lo que trae la grasa visceral, ¿no? Porque cuando la grasa se aloja en la zona de la barriga, del abdomen, es que está actuando se está, digamos, se está metiendo encima de las vísceras, de los órganos importantes, por ejemplo, un hígado al que se le adiciona grasa por fuera, ¿no? Para explicarlo de una manera gráfica, es un hígado bueno, que empieza a invalidar sus funciones, esa grasa, porque como que deja el tejido más rígido, ¿no? Y entonces no puede trabajar como corresponde. Lo mismo ocurre con el corazón, bueno, y con todos los órganos, ¿no? O sea, por eso es tan importante evitar la grasa visceral y trabajar sobre eso, ¿vale? Entonces de esto también nos va a hablar el doctor, también estará en directo con nosotras desde Brasil y al que agradezco un montón porque ese día tiene una jornada también allí presencial y me ha dicho que, bueno, que se pondrá en un rinconcito del hotel para estar directamente en directo con nosotras y poder, y él nos hablará en español, porque al ser boliviano habla español. Así que estoy muy contenta también de poder contar con su aportación. Y luego está la nutricionista Julia Farré, que es una figura muy importante aquí en el ámbito, bueno, en el ámbito nacional, pero aquí en Cataluña la conocemos todas. Y bueno, nos hablará del abordaje sobre en nutrición, sobre el lipedema, ¿no? O sea, cómo actuar a nivel nutricional con el lipedema desde un enfoque antiinflamatorio. Después tenemos a un médico que tampoco creo que lo conozcáis mucho en el ámbito del lipedema porque es angiólogo y cirujano vascular que trabaja también en el ámbito de la seguridad social. Ojo que también muchos de estos profesionales que estoy hablando trabajan en el ámbito público, ¿vale? Porque eso también es importante, que muchas veces se escuchan haters hablando de que
los profesionales que llevamos a las jornadas siempre vienen del ámbito privado, pero nosotras la primera instancia siempre invitamos a profesionales de la seguridad social, ¿vale? Pero muchas veces no quieren aceptar la invitación porque, primero, que continuamos con el CIE 10 en donde el lipedema no aparece, ¿vale? Hasta que no se actualice a CIE 11, Hasta que no existe, ¿no? exacto. Son Él los no padres. constancia, exacto, de que el lipedema son los padres. No tienen constancia de que existe el lipedema. Todo lo que están haciendo por nosotras es casi diría voluntario, porque por eso muchas veces nos encontramos con esto, mira, no podemos hablar de esto o no podemos hacer esto porque como que no están autorizadas para hacerlo de cierta manera. Y Mm. además, al no tener un abordaje concreto, tampoco quieren incentivar, entiendo yo, ¿sabes? Como que la gente vaya a tratarse en la seguridad social de su lipedema porque no tienen recursos para hacerlo. No tienen recursos, no tienen asignados protocolos, no tienen, bueno, porque no existe en el momento. Por eso fuimos al Parlamento a pedir que esto también se lleve a cabo y tal. Estamos haciendo lo que podemos desde las asociaciones, pero realmente es Que complicado. creo que eso no nos lo llegaste a contar, lo del Parlamento, de la última visita que Mm. o sea, que si te apetece luego al final nos das unas pinceladas de Os doy que un vale, okey, vale. Pues os decía, muy importante también la presencia del doctor Óscar Rousset Balada, que es angiólogo y cirujano vascular, y que trabaja también en la seguridad social. Entonces, él también vendrá a hablar de ese diagnóstico, de cómo podemos tratar al lipedema, del uso de medias compresivas, de drenaje linfático y todas estas cosas para hacer un refresquito, ¿no? de lo que siempre hablamos, pero bueno, desde otro punto, desde el ámbito público también. También creo que tiene consulta privada, pero bueno, como todo, solamente con una consulta no se puede vivir. Y hay un tema también bastante interesante, que es el del abogado Alberto Domínguez Pérez, ¿vale? Es un abogado gallego que lleva el caso de una compañera. Todavía no tengo confirmado si viene ella presencialmente. Bueno, presencialmente creo que no, pero no sé si ella va a estar directamente en el directo, pero sí que sabemos, hablando de su testimonio, pero sí que sabemos que vendrá su abogado a hablar del requisito de la urgencia vital para el reintegro de gastos médicos, ¿no? Sobre nuestra enfermedad. Sé que han llevado un caso a la justicia y bueno, el veredicto ha sido favorable a la paciente, con lo cual esto sienta un precedente muy importante y por eso quisimos compartirlo, ¿vale? Para que todo el mundo esté al caso de lo que hasta dónde podemos reclamar y qué es lo que podemos reclamar. Y sabéis que cada vez que la justicia trabaja en algo y sale un veredicto favorable, esto sienta lo que se llama jurisprudencia y a partir de ahí se puede tomar como ejemplo para otros casos, ¿no? Por eso nos pareció súper importante la presencia de este abogado gallego. Qué guay. Luego vamos a tener el testimonio de 2 pacientes que vienen a representarnos a todas y que estoy muy contenta que también hayas aceptado la participación, ¿no? La convocatoria, y una de ellas es Ainhoa Uriarte, y tenemos también a nuestra Monserrat Bajanos. Así que Monse. súper contenta de también poder tenerte aquí y que podáis hablar bueno, de ese testimonio de las pacientes que tanto hace falta y que además lo hemos incorporado en el primer bloque para que nadie se vaya, que no quede al final, porque creemos que es muy importante e interesante, porque a veces queda en el testimonio de la paciente así como, bueno, al final. Es importante dar ese lugar porque al final esta jornada es para nosotras, también para profesionales de la salud, pero es muy importante tener esa representación y saber con qué nos despertamos cada día, qué es lo que tenemos en la mochila y bueno, y qué es lo que necesitamos, ¿no? Así que por eso hemos invitado a la Monse. Claro, porque además el tema de los testimonios también ayuda, pues, a crear y ampliar esa comunidad, ¿no? Es súper importante sentirse, pues, no la única que le pasan cosas, ¿no? De sentirse Mm. integrada dentro de
de todo lo que nos pasa a todas y Sí. bueno, yo Sí, creo que es... porque a veces tenemos la idea, ¿no?, de que casi siempre las que van a estas jornadas son afectadas, pero van muchos profesionales que no han tenido la suerte, un poco la circunstancia de hablar con las afectadas, ¿no? Y es un punto muy guay, ya no solamente las que vamos a hablar, sino cuando en estos momentos de pausa se hablan con las personas, ¿no?, que están allí. Así que yo por mi parte pues iré también con el micrófono del Lipi Podcast para tratar de buscar futuras invitadas al podcast, ¿no? Qué guay. Y dar un poco voz a todo el trabajo que hacemos aquí en las ondas del podcast, ¿no? Porque es importante, ¿no?, también que siempre estén todos los puntos de vista un poco mezclados, ¿no?, como una paella. O sea, profesionales, pacientes y todo, ¿no? Porque al final todos somos uno. Exacto, qué lindo, Monse. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta de verdad de tenerte en la jornada. Bueno, estamos, porque bueno, yo estoy hablando un poco como parte del Infacal y de FEDEAL, pero bueno, es un poco la visión de todo el conjunto. Qué bueno. Y yo te quería preguntar, para poder estar en esas jornadas, ¿qué hay que hacer o Ujú. cómo hacerlo para los que no saben? Sí, mira, podéis entrar directamente a la página web de FEDEAL, ¿vale? Que las chicas seguro que dejaréis aquí Un link, sí. un link. Hay un formulario en donde en la primera parte dice el método de pago, que es por transferencia bancaria. Pensad que esto es una federación nacional que agrupa varias asociaciones. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que se mantiene por un mínimo aporte de las asociaciones, no tiene socias, ¿vale? Entonces no tenemos muchos servicios, lo estamos haciendo todo a manini, ¿vale? Y con la voluntad y la participación el amor y los recursos que nos brinda gente y empresas también. Este año como novedad es que habrá laboratorios y habrá también, Mm. bueno, marcas de prendas de compresión, de cremas y también laboratorios de suplementos. Estarán allí dando muestras, presentando sus productos y tal, pero ellos también son nuestros sponsors, es una parte interesante. ¿Y por qué explico esto? Porque las inscripciones las hacemos a mano. Si hay algún problema, lo que sea, no tenemos un software que pueda em, integrar esto de una manera efectiva, rápida, un Automatizada. pago, ¿sabes? Por Una pasarela de Redsys, una pago y todo, pasarela, sí. exacto. Entonces, ¿es un poco engorroso? Sí, pero lo hacemos como podemos. En este momento es lo mejor que pudimos hacer. Las inscripciones se cerrarán cuando lleguemos al máximo de 100 asistentes presenciales, que estamos al borde, al límite, o sea que quedan muy poquitas, creo que quedan 10 por llenar. Si se llenan estas 10, ya cerramos la inscripción presencial y luego sí que tenéis la posibilidad de apuntaros para hacerlo online. Creo que las mismas pacientes presenciales también tendrán la oportunidad de verlo online, eso lo estamos terminando de decidir, pero bueno, sobre todo que sepáis que porque hay pacientes que se apuntan desde el extranjero y tenéis la posibilidad de verlo en diferido, ¿vale? Porque sé que hay gente que, bueno, no se va a levantar a las 5 de la mañana para ver el directo, ¿vale? El horario es de 10 a 18. Hemos contratado un catering también súper saludable, con todas las intolerancias tenidas en cuenta y tal, y van a hacer un coffee break en el primer bloque y un coffee break en el segundo. Tendremos un break en el medio para salir a comer, cada uno donde lo desee, ¿vale? Porque eso no pudimos asumirlo, ojalá hubiéramos podido. Y bueno, que sepáis que todo esto es un esfuerzo bastante importante y la importancia de todos estos sponsors es que, por ejemplo, el auditorio del Hospital San Pau se paga. No creáis que porque es un hospital nos lo cede gratuitamente. Hemos conseguido un precio amigo, pero aún así es muchísimo dinero que hemos tenido que pagar. Y También hay luego que se pagar. necesitan técnicos Exacto, de exacto. Tuvimos sonido, que de pagar luz, de... a todos los técnicos que van a hacer la retransmisión del directo y que guardarán los vídeos para que se puedan ver en diferido y tal. Y todo eso es una coordinación de un equipo de gente que tiene que desplazarse, venir y bueno, y hacer
todo lo que tiene que hacer y eso sale también mucho dinero. Y otra cosa, obviamente también el catering, esto también hay que pagarlo, ¿vale? Hubo empresas que ya os digo, que han colaborado, que nos traen el agua o que hacen una aportación económica para poder sufragar estos gastos, pero bueno, es muy importante que entendáis que atrás de esto hay mucha gente que está colaborando de manera desinteresada, porque, por ejemplo, la chica del catering nos ajustó los precios, que yo creo que no le va a quedar nada de ganancia, pobre, pero porque se unió a la causa de cierta manera, ¿no? Luego también hay una socia que es paciente mía, Monse, a la que agradezco un montón porque tiene una empresa de merchandising y nos está colaborando con un montón de cosas, ¿no? Qué guay. O sea, es muy bonito todo lo que se ha despertado alrededor y realmente, bueno, cuando pasan estas cosas, a mí hasta me dan ganas de llorar, ¿no? Lloro, porque es, muy emocionante ver cómo por un lado surgen haters que te dicen: "¿Por qué es de pago?". Y después hay otras personas que desinteresadamente te dicen: "Oye, no hace falta que digáis nada de mí, yo os ofrezco 300 botellas de agua". O sea, hola. ¿Sabes? O sea, estas cosas, son muy bonitas y marcan la diferencia de quién realmente entiende qué es lo que estamos haciendo, de qué va la cosa, qué problemas tenemos, y dice: "Oye, mira, yo brindo mi apoyo, o no me gusta cómo están yendo las cosas, quiero cambiarlas, vengo a una asociación y trabajo para ello". Y otra cosa muy distinta es sentarte en un sofá, ¿vale? Mientras que miras Netflix y en la o en la publicidad, o cuando te levantas para ir al lavabo, te pones a contestar y a hatear a las actividades de federaciones como la nuestra o de asociaciones como la nuestra. Hay que cobrar una entrada porque si no, si tú lo pones completamente gratuito, primero que no tenemos recursos para ello, por todo lo que os decía, ¿no? De todos los gastos que hay que sufragar. Es muchísimo dinero, o sea, no os dais una idea del dinero que todavía no hemos terminado de hacer las cuentas, pero de momento estamos en números rojos, o sea, y no es la primera vez que parte de las asociaciones, eh, o de los miembros de las asociaciones terminan sacando dinero de su bolsillo, Ujú. ¿vale? Pues sí. Porque los maridos suben y bajan con el coche 20 veces trayendo cosas, ¿no? Y nadie cobra la gasolina, por ejemplo, ni el parking, ni, o sea, ellos también están ahí y van a pagarse su comida y van a, o sea, y hablo de los maridos como hablo de las hermanas, de las tías, de las primas, o sea, lo Sí. que sea, ¿sabes? Los hijos, gente que se relaciona, y que se implica, ¿no? En ayudar. Entonces, todo esto no está ni contemplado. Y bueno, Pero bueno, es importante esto. y otra cosa también importante de por qué se cobra es porque también, de alguna manera, existe un compromiso, porque muchas veces nos ha pasado en Linfacal incluso, que tú pones una actividad gratuita, se apuntan 100 personas y después vienen 20, ¿vale? Y tú generas un gasto y un recurso para 100 personas y no es lo mismo que para 20, ¿no? Entonces, un poco para asegurar esa plaza y que realmente la persona se comprometa a venir, hemos puesto ese precio. Las socias del Infacal, ya sabéis que tenéis un descuento. Nosotras siempre queremos ayudar para que estas actividades se lleven a cabo con el menor coste posible para la socia, pero lo mínimo para implicarse y que diga, he pagado, ¿sabes? Algo, aunque sea 5 euros, pero no quiero perderlo, voy a ir, ¿no? De alguna Eh, manera vincular ese gasto a la presencia. Y sobre todo, si alguien no puede venir y ya se ha apuntado, más allá de si se le devuelve o no se le devuelve el dinero, es importantísimo que nos lo digáis, porque ya os digo que son plazas limitadas y es necesario tener en cuenta todos estos aspectos. Pues sí, qué importante esto. Cuando se hacen estos eventos, yo creo que falta también mucha visibilización, ¿no? De todo lo que hay detrás de una buena organización y que os dejáis el cuerpo y el alma. O sea, que me consta. Tengo a Des- Vero, pobre, que cada 2 por 3 también, que si la web, que si tal. Y yo creo que la gente no es consciente y desde aquí, desde el Lipi Podcast, yo creo que en nuestra labor de difusión también es una parte importante el hacer ver a la gente que todo lo que hay detrás, ya no solamente las ganas y el amor, sino todo el tiempo y las horas de sueño casi, ¿no? Que le dedicáis, porque con Loles también lo hablamos, ¿no? En los eventos que ella organiza y tal,
y que a veces que dices, tía, se han apuntado 100, vienen 50 Mm. y estar preparada para ese hate que sabes que va a venir, es un hate que está súper extraño que exista, pero por desgracia hay gente que no es consciente de que todo lo que se hace es por el bien de nosotras. Así que gracias, Ana, por estar ahí, por hacerlo visible y por decirlo aquí con nosotras para que la gente lo escuche. Muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de poder decirlo, porque la verdad que tengo que decir que el 99% de la gente está apoyando la jornada. Ya os digo que no nos quedan casi plazas libres para el Qué guay. presencial, así que apuntaros online, aunque sean, porque no os lo perdáis, porque es muy interesante. Y ya os digo, bueno, no sé qué os pareció ahora que os he explicado, pero yo creo que es un concepto completamente diferente de todas las jornadas que fuimos Mm. haciendo y fuimos viendo incluso de otras organizaciones, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena y por lo menos ver qué es lo que está pasando en el mundo, una pincelada, ¿no? De lo que está pasando a nivel del lipedema. Mm. A mí me parece súper interesante que no sean los mismos de siempre que vayan a las jornadas y que ampliéis un poquito, ¿no? A internacional, porque está interesante saber lo que se hace en España, pero también súper interesante lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Italia. Y bueno, ojalá algún día lo que ocurre en Alemania también, donde están ahí bastante Ujú. más a la cabeza. Estaría Ya, súper bien poder también contar en algún momento, que yo sé que es súper difícil y también costoso, porque hay que costear vuelos, hay que costear alojamientos. mira, te digo una cosa, después de lo que vi en el Congreso Internacional de Roma, sí es cierto que en Alemania ellos fueron como un poco los pioneros en el tema del lipedema, pero también veo como que se han quedado un poco ahí. Esta es mi visión subjetiva y Ah, pues personal, mira, no, ¿vale? pues sí. Por Tan eso, estancado, ¿no? sí, no, yo veo que, o sea, la Se concepción han que quedado en hay la en... liposucción. Vale, sí. No quiero tampoco, ¿sabes? Porque no, Sí, o no. sea, no tengo autoridad para juzgar esto, pero sí que me parece, interesante ver todo lo que está haciendo Italia, porque Italia está en un momento de, bueno, sobre todo la visión de Letra me parece que ha revolucionado el mundo, o debería revolucionar el mundo del lipedema, ¿no? Y luego lo que están haciendo en Brasil también, que son, no sé si es porque la cultura americana, y hablo de América, me encanta reivindicar a América como hace Bad Bunny, ¿no? Con todo el continente, no solamente con Estados Unidos. Em, Son como un poco más sueltos o más abiertos, ¿no? A nuevas tendencias, a nuevas cosas, y ven Mm. mucho la experiencia clínica y además, bueno, hay muchísima gente, más gente para tratar en Brasil que en otros sitios, y, por ejemplo, el doctor Torrico va de una punta a la otra de Brasil siempre, ¿no? Atendiendo gente, y ellos tienen también una asociación muy potente nacional que funcionaría como nuestra federación, que es Abrali, y bueno, ya os digo que están siempre en la palestra, en todos los sitios, forman parte la Alianza Internacional del Lipedema, y bueno, es importante contar también con esta visión, ¿no? Y después, bueno, Estados Unidos, claro, ellos siempre, parece como que van a, también en primera, ¿no? Con toda la investigación y tal, pero, ¿qué os digo? Que su campo de investigación se centra básicamente en su población. ¿Y qué pasa? Nosotras, por ejemplo, con la doctora Noemí González, el año pasado presentamos un estudio en el congreso que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la diferencia cultural, también geográfica, ¿no? Respecto a las pacientes de lipedema. Por ejemplo, es muy común ver a pacientes de lipedema de Estados Unidos que tienen una glucosa muy alta, ¿no? Entonces, para ellas sí que hace falta tratar esa resistencia a la insulina o Claro. esa glucosa tan alta. Pero aquí, por el tipo de dieta que llevamos, por el contexto geográfico que tenemos, que nosotros caminamos, comemos mucha proteína marina, tenemos una serie de costumbres que allí no están instauradas, se come mucho más comida real, a pesar de que hay mucho ultraprocesado, allí hay mucho más. El perfil de paciente con lipedema de aquí es muy distinto al de allí. Entonces, basarnos en la antigua dieta RAD que elaboró con
mucha conciencia la doctora Karen Herbst en su momento, hoy día en Europa y más que nada en la zona nuestra del Mediterráneo, se queda como muy anticuada y muy en un punto de vista norteamericano, ¿no? O sea, con una cultura estadounidense que poco tiene que ver con la nuestra. Entonces, bueno, eso es lo importante. Si este episodio te está acompañando, no lo dejes aquí. Síguenos en el Lipi Podcast y comparte este episodio con esa amiga que también lo necesita. Es gratis para ti, pero para nosotros lo es todo. No sé si te da tiempo, Ana, a contarnos un poquito lo del Parlamento. Si no, lo dejamos para otro momento y te vuelves a venir al podcast, tú verás. Bueno, si queréis os digo un poquito así como la resolución que se consiguió en el Parlamento. El spoiler. El Parlamento de Cataluña ha instado al Govern, ¿vale? Al gobierno de Cataluña a elaborar un estudio, bueno, digamos a la sanidad pública catalana, a elaborar un estudio oficial de la incidencia y el impacto del lipedema y linfedema en Cataluña, con el objetivo de dimensionar adecuadamente las necesidades sanitarias asociadas a estas patologías y planificar las actuaciones asistenciales correspondientes, porque hoy día no tenemos un estudio de incidencia, ¿vale? Y muchas de las pacientes de lipedema se les pone en el diagnóstico linfedema, porque como hablábamos eso del CIE-10, que todavía no está el CIE-11 en disposición, entonces, claro, para que nos pauten las medias nos tienen que poner linfedema. Entonces, así estamos variando la incidencia del impacto del linfedema. Parece que hay más pacientes de linfedema que de lipedema y eso podría perjudicar incluso a las pacientes de linfedema. Totalmente. Luego, otra cosa a la que se insta es a evaluar la función de los resultados de este estudio para poder impulsar también la formación específica de los profesionales en los centros de atención primaria, analizar la posibilidad de establecer centros de referencia especializados, ¿vale? Con criterios de distribución territorial equitativa, de acuerdo a esas conclusiones del estudio, estudiar fórmulas para reforzar el papel de los fisioterapeutas, de los nutricionistas en el abordaje clínico y terapéutico de estas patologías y revisar las listas de espera quirúrgicas vinculadas a estas patologías y valorar la base del impacto funcional de los casos, ¿no? Y tomar medidas para priorizar la atención en las situaciones más graves. Esto fue lo que pidió Natalia Fabián Corbacho, que es diputada del Parlamento, y que bueno, que fuimos a una sesión del Parlamento cuando se presentó y que además se aprobó casi por unanimidad, hubo un voto, una abstención de un voto, pero el resto, incluso una de las diputadas de otro partido, bueno, fui a saludarla para agradecerle y me dijo que gracias a esta intervención de la diputada Natalia Fabián, había conseguido darle un diagnóstico a una familiar suya, ¿no? Entonces, me pareció también como muy conmovedor que pudiéramos llegar, que el impacto, ¿no? de esta reunión haya sido también, haya traído consecuencias, ¿no? de la mejora de la calidad de vida de algún familiar de las diputadas o diputados que estaban en esta reunión, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso, era como que se cerraba el círculo, ¿no? Con todo Qué esto. guay. Así que bueno. Muchas gracias por tu tiempo y te veremos el fin de semana en las jornadas. Sí. Sí, os esperamos a todas el 6 de junio y no olvidéis de apuntaros. Por favor, en online vais a tener la posibilidad de verlo más tarde, o sea que no lo podéis perder, ¿vale? Bueno, en el link que os dejaremos aquí con las chicas ya podéis apuntaros y bueno, cualquier duda que tengáis podéis escribir directamente a Fedeal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, chicas. Gracias a Que vosotras. vaya todo bien. Gracias, Ana. Gracias. Adiós. Pues qué guay haber tenido a Ana aquí contándonos todo este meollo de qué significa crear un evento, ¿eh? Sí, ha estado muy bien y a mí se me ha olvidado comentarle una cosita, pero bueno, luego se lo cuento. Para el próximo podcast. Para el próximo podcast, que seguro que vuelve. Y espero que os haya gustado este resumen y que os anime a apuntaros porque, bueno, vienen personas y especialistas, cada uno en su área, que nos pueden ayudar y nos pueden abrir
¿no? Algunas incógnitas que hasta ahora pues Ujú. no sabíamos por dónde coger ni siquiera, pues mira, Totalmente. estará muy bien, muy bien. Totalmente, porque yo lo que veo es que en cada jornada, cada evento que se hace, cada vez hay como cositas nuevas, ¿no? A mí me encantó José con la fascia, la alimentación, ahora todas estas personas que nos traen Fedeal. Así que si queréis saber más, si queréis apuntaros, aquí en la descripción os vamos a dejar todos los enlaces, también en la página web del lipipodcast.es, y que esperamos vuestros comentarios y vuestro feedback y vuestro todo, que nosotros encantadas de estar aquí invirtiendo nuestro tiempo en vosotras para que aprendáis cada día un poquito más. Así es. Así que muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Un abrazo, chicas. Gracias a vosotras. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español.